en nombre de la empresa de Fante, empresa rosarina del rubro máquinas herramientas, que este año está cumpliendo sus 50 años de vida. Y ha entendido que algo muy importante que podía ocurrir en este cumpleaños era contar con la presencia de un argentino tan querido y respetado a lo largo y ancho del mundo, naturalmente como dentro de nuestra patria. Nos referimos al doctor Mario Bunge, a quien agradecemos profundamente la gentileza de compartir con nosotros un verdadero programa de trabajo como el que con esta actividad concluye una semana fecunda que nos ha permitido acceder a un ser humano afable, cordial, un verdadero sabio. Les decimos muchas gracias a ustedes y a la Universidad Nacional del Litoral, a través de sus autoridades, en la persona del rector, que han tenido la apertura y han entendido la importancia de generar este espacio, de facilitar las condiciones para recibir a quien por otra parte entra a esta universidad a esta altura casi como a su casa, dado los años de relación que ligan al doctor Mario Bunge con la Universidad Nacional del Litoral. El interés de todos, por supuesto, es escucharlo. Solo me resta pedirles desactivar los celulares y activar las neuronas. Tenemos mucho y muy interesante para escuchar y ustedes además tienen papelitos como para ir planteando las preguntas que deseen hacerle llegar al doctor Bunge a posteriori de su presentación. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí. La ciencia política o politología se ocupa de la política real. La filosofía política se ocupa no solamente de evaluar acontecimientos, a instituciones políticas actuales, reales, sino también proyectos políticos, en particular proyectos de nación, visiones. Sin visión, la política es mera contabilidad en el mejor de los casos y endeble politiqueo en el peor de los casos. Todos los grandes líderes, desde Pericles y Ashok hasta Jefferson, Bolívar, Roosevelt, Nehru y Mandela, han imaginado sociedades en las que la gente podía disfrutar de la vida y ayudar a los demás a disfrutarla, en lugar de sufrir innecesariamente y participar en crímenes contra la humanidad. Se requiere un poco de imaginación para mejorar el orden social existente, en particular para salvar la naturaleza, evitar la guerra, mitigar la pobreza, mejorar el comportamiento de las empresas, fomentar las organizaciones de base y hacer que la globalización beneficie también a los pobres. Perdóneme, es que se está acoplando. Ah. Acá lo va a tomar bien. A ver, sí, muy bien. Escuchamos. Por desgracia, Vamos. muy bien. Por desgracia, la mayoría de los líderes políticos han carecido de la imaginación y el coraje cívico necesarios para advertir que debe haber progreso social y que no se lo puede lograr sin una economía inclusive, una democracia vital y una cultura ampliamente accesible. No se puede diseñar un futuro mejor, ni siquiera es posible hacerle frente sin generosidad, imaginación y coraje, porque la emergencia de cosas radicalmente nuevas, en particular de organizaciones sociales nuevas, hace que muchas de las pautas y reglas establecidas queden obsoletas. Además, casi cualquier reforma social será resistida por quienes medran gracias a la pobreza, la violencia o la ignorancia. De Platón en adelante, los filósofos políticos han ofrecido visiones de órdenes sociales nuevos o han criticado ya sea el status quo
o sus críticos. A diferencia de los que hacen filosofía teórica, por ejemplo, teoría del conocimiento, los filósofos políticos son aspirantes a tecnólogos políticos. De hecho, la filosofía política, junto con la teoría de los valores, la ética y la teoría de la acción, pertenecen a la filosofía práctica, que puede considerarse como una tecnología filosófica. Esta idea no es descabellada, ya que los tecnólogos bosquejan, diseñan y rediseñan artefactos, y las instituciones son artefactos sociales. Sin embargo, no bastan la generosidad y la imaginación, como lo atestigua la larga lista de visionarios sociales sin ciencia social. Marx y Engels admiraron a los socialistas utópicos de la generación precedente por su igualitarismo, pero los criticaron por diseñar el ideal de una sociedad en lugar de ayudarla a emerger como el resultado inevitable, creían Marx y Engels, inevitable de las llamadas contradicciones internas del capitalismo. El temor que tuvieron Marx y Engels a planificar, a diseñar sociedades futuras fue una de las causas por las cuales Lenin y sus camaradas no estuvieron en condiciones de reconstruir la sociedad después de haber tirado abajo el Estado zarista. El elevado precio pagado por la improvisación llevó finalmente a la sobreplanificación. Creo que a los socialistas utópicos debía habérselos criticado no por imaginar un nuevo orden social, sino por pretender planificar hasta el más mínimo detalle sociedades totalitarias en las que todo el mundo era asignado un rol fijo a partir del nacimiento, sin consulta previa, sin lugar para la libertad personal o las invenciones sociales impredecibles, y sin permiso para destacarse en nada. Necesitamos visiones de la sociedad, pero visiones que sean democráticas y científicas, no autoritarias y casi dementes. Entre el visionario y el excéntrico hay una línea delgada, pero para un estudioso de la política escéptica, esta línea existe y debe ser detectada. Hoy bosquejaré los grandes rasgos de mi propia visión o perspectiva de una buena sociedad, a la que he caracterizado en trabajos anteriores como democracia integral, es decir, biológica, económica, política y cultural. Espero que esta democracia sea esta visión sea una utopía realizable, no una utopía irrealizable ni una distopía, o sea, una pesadilla. La razón de ella es que en lugar de delinear una vida benévola pero totalitaria y rígida, a la Babeuf, Cabet, Fourier o Skinner, solo abordaré desde un punto de vista moral lo que considero las tres principales cuestiones sociales de nuestro tiempo. Los tres problemas sociales principales de nuestro tiempo, a saber, la cooperación nacional en lugar de la guerra permanente, la sostenibilidad ambiental en lugar de la degradación ambiental y la justicia social en lugar de la explotación a escala nacional e internacional. La razón del orden de los elementos de este programa son estas. Como primera medida, para poder trabajar a favor de la justicia social, tenemos que estar vivos y solo se puede asegurar la supervivencia si reemplazamos la confrontación internacional por la cooperación y ajustamos el desarrollo económico al ambiente en lugar de hacerlo a la inversa. En otras palabras, nuestras prioridades deberían ser paz, ambiente y justicia, en ese orden. Sin embargo, ese orden se refiere a los fines últimos, no a los medios para llegar a ellos. Yo sostendré que para lograr esos objetivos hay que utilizar los mismos elementos, pero en orden inverso. Sí, gracias. Es decir,
Los fines, paz, precede a la sostenibilidad, que precede a la justicia. Pero los medios deben ser, con justicia, asegurar la sostenibilidad y, finalmente, la paz. Vale decir, debemos lograr la justicia para evitar un holocausto mundial y hemos de comenzar a explotar los recursos naturales de manera racional y de manera moral, de modo que no condenemos a nuestra posteridad a la indigencia. Las razones son estas. La paz y la sostenibilidad ambiental no se pueden conseguir mientras haya individuos, grupos o países que monopolicen recursos naturales tales como tierra, agua, petróleo y minerales estratégicos que otros países o otras naciones codicien. Dado que la apropiación de los recursos naturales origina los peores conflictos locales e internacionales, se la debiera reemplazar por su propiedad y administración colectivas, aunque no por el Estado. Sostendré que en nuestra época no se debe considerar la justicia social como el sumum bonum, pero no porque sea la bestia negra de los neoconservadores. Mi razón es que en una sociedad asolada por la guerra permanente o por la extinción de los recursos naturales, la justicia social no valdría nada. Doctor, perdone que lo molesto, No. pero estamos intentando que lo suyo salga más claro. Sí. Así que disculpe, Pero por supuesto. el técnico está calibrando, disculpe la molestia. No, ninguna molestia. Ahí está, usted acérquese a este micrófono. Sí. Ahí está, eso. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Me parece que ¿Ahora? va mejor. ¿Va mejor? A ver, Sí. ¿alguna frase? Dele. Sí. Muy bien. Mi razón es que en una sociedad asolada por la guerra permanente o por la extinción de los recursos naturales, la justicia social no valdría nada. En nuestros días, trabajar por la justicia social, tanto nacional como internacional, se ha transformado en un elemento clave para el logro de la paz mundial y la sostenibilidad. Sin embargo, tenemos que empezar por lo que está disponible ahora, aunque todavía es vulnerable en el mundo desarrollado y aún es una meta en el resto del mundo. Lo que tenemos es la democracia política. Debemos no solamente defenderla, debemos tratar de ampliarla. La democracia política, creo, es necesaria, pero insuficiente. De hecho, hay varias definiciones de democracia que compiten entre sí. A veces se dice que basta que haya elecciones libres. Otras veces se piensa en la distribución equitativa de los bienes públicos y otras más en la participación efectiva en la lucha por el poder. La democracia más antigua del mundo, Estados Unidos, del mundo moderno, viene sosteniendo elecciones bastante libres y periódicas desde su nacimiento, hace más de 200 años. Desde la liberación política de las mujeres y los negros, estas elecciones han estado regidas de manera manifiesta por la norma una persona, un voto. Sin embargo, en Estados Unidos el dinero puede comprar votos. No ya en forma directa, como hace un siglo, pero sí indirectamente por medio de costosas campañas televisivas. Por ejemplo, solo para poder participar en las elecciones primarias, un candidato necesita recaudar $1 millón. Para ser electo senador de un estado importante como New York o California, necesita $100 millones. Por esto es que Sheldon Walling, el veterano politólogo de Princeton, llama a Estados Unidos una plutocracia o democracia sociedad anónima.
De modo que los sermones acerca de la libertad y la democracia que los gobernantes norteamericanos dan al resto del mundo suenan vacíos. Además, la fórmula electoral que se practica actualmente en Estados Unidos no es una persona un voto, sino 2 personas un voto, dado que en el mejor de los casos solo 1 de cada 2 estadounidenses se toma la molestia de votar en las elecciones nacionales. Esto y el hecho de que solamente 2 partidos da como resultado que todo presidente norteamericano ha sido electo por alrededor de 1/4 de sus conciudadanos. La mitad no vota, la otra mitad vota por mitades por los 2 partidos. Por consiguiente, 3/4 partes del electorado norteamericano no están representados en el gobierno. Peor todavía, ese régimen es presidencial, no parlamentario. Los ministros o secretarios de gabinete no representan a nadie y en consecuencia no tienen que dar explicaciones a nadie salvo al presidente. El presidente los designa y ellos actúan según su voluntad y sin temor a la sanción pública. En resumen, la consulta popular formal solo es una condición necesaria para una democracia sólida. Pese a todos sus efectos, la democracia política tiene el obvio mérito de incluir la libertad política. Pero es claro que la libertad solo es viable en la medida en que todo el mundo pueda disfrutar de ella y a condición de que incluya libertades civiles tales como la libertad de asociación, en particular la libertad de formar y afiliarse a partidos políticos, sindicatos, organizaciones de agricultura, etc. Recuérdese que los sindicatos fueron reconocidos legalmente en los Estados Unidos recién en 1935, gracias a la administración de Roosevelt. No hay democracia efectiva sin participación amplia, no solamente durante las elecciones, sino entre las elecciones. La participación efectiva y no solo formal es la clave de la democracia. La indiferencia política masiva aumenta las oportunidades de que sobrevenga una dictadura. El vacío político pronto es llenado por aventureros, bufones, corruptos y cabilderos de los intereses privados. Además, la democracia política seguirá siendo imperfecta a menos que se la una con las democracias económica y cultural. La democracia cultural es necesaria para votar con la cabeza y la democracia económica para garantizar la seguridad económica. La mayor parte de la población en la mayor parte del mundo vive en inseguridad económica. Además, no hay poder político sin poder económico, el cual puede ser conferido a manos privadas, al Estado o a cooperativas. Instituciones suicidas. El financista y filántropo George Soros advirtió que el capitalismo global no regulado enfrenta graves problemas y que además pone en peligro a la sociedad abierta, o sea, democrática y progresista. El economista y socioeconomista Joseph Schumpeter, además el sociólogo Benjamin Barner y el filósofo del derecho y filósofo moral cordobés Ernesto Garzón Valdés han ido aún más lejos. Los tres han argumentado convincentemente que la democracia y el capitalismo son suicidas y son además instituciones mutuamente incompatibles. Es posible aducir diversas razones en favor de esta tesis. Por ejemplo, la democracia política es autodestructiva en la medida en que permite a los corruptos comprar los cargos públicos y les da a los parlamentarios la posibilidad de inclinarse ante demagogos y dictadores. Y el mercado es suicida por dos razones.
Una es que los hombres de negocio odian la competencia, ya que ésta puede resultarles ruinosa. Y en consecuencia tienden los hombres de negocios a organizar oligopolios o aún monopolios, los cuales naturalmente aniquilan toda la libre empresa que puede haber habido en el comienzo. Otra razón es que al aumentar la productividad, la tecnología elimina puestos de trabajo, lo cual deprime el consumo, lo cual desalienta la inversión, lo cual a su vez elimina puestos de trabajo y así sucesivamente. Es un ciclo infernal. Irónicamente, los políticos neoliberales y los fundamentalistas del mercado, como los llama Soros, son los peores enemigos tanto de la libertad como del mercado libre. En efecto, piden a la vez un liderazgo fuerte a nivel local y global, así como la liberalización del mercado. Pero el liderazgo fuerte, peligrosamente cercano a la dictadura, exige una fuerte inversión en seguridad, la cual sin duda hará crecer las fuerzas de seguridad y con ello hará crecer el déficit fiscal. También es probable que recorte los derechos civiles a nivel nacional y amenace con intervenciones abiertas o encubiertas en el extranjero. Además, el eliminar las restricciones del mercado da carta blanca a las empresas para embarcarse en aventuras temerarias, desplumar a los consumidores y saquear los fondos de jubilación de sus empleados. Como las embarcaciones, los negocios y la política legítimos no solo necesitan pilotos idóneos y tripulaciones disciplinadas, sino también puertos seguros. Recordemos casos ejemplares de gobiernos suicidas. La República de Weimar, de 1919 a 1933, la Tercera República Francesa, de 1870 a 1940, la fallecida Unión Soviética, el gobierno de Bush hijo. La República Alemana de entreguerras se suicidó al tolerar el bandolerismo de las camisas pardas. La Tercera República se suicidó cuando hizo la vista gorda a las conspiraciones de la fracción pro-alemana que había en su seno. La Unión Soviética en sus últimos años, cuando fracasó su democratización y siguió gastando más en armamentos y en aventuras extranjeras que en la modernización de su agricultura y de su industria. Y el gobierno de Bush hijo, cuando añadió más bases militares a las 737 que ya tenía en 130 países, y cuando comenzó 2 largas guerras, lo cual infló de manera monstruosa el déficit fiscal, lo cual a su vez devaluó el dólar, etcétera, etcétera. En cuanto al mercado libre, recordemos lo que declararon el propio expresidente Bush y Sarkozy cuando estalló la actual crisis financiera que está en vías de arreglarse. Declararon ambos que el mercado libre había terminado. En otras palabras, era necesario introducir controles o reintroducir los controles que habían sido puestos en práctica en los años 30, después de la Gran Depresión comenzada en 1929. Curiosamente, el libre mercado preconizado por los neocons, como suele llamarse los neoliberales en Estados Unidos, tuvo resultados pésimos, no solamente para los países semidependientes como los del tercer mundo, sino también para los propios Estados Unidos, que ahora son deudores de China. Además, han dejado de ser la economía más productiva y más competitiva del mundo. Según el Foro Económico Mundial de Davos del 2007,
sobre competitividad global, los Estados Unidos ahora está en sexto lugar en competitividad, después de Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Singapur, y seguido de cerca por Japón, Alemania, Holanda y Gran Bretaña. Adviértase que 7 de estos 10 países han adoptado el llamado mercado social, o sea, bienestar capitalista, defendido por la izquierda democrática. Cuando a principios del siglo XIX surgió el desempleo de origen tecnológico en la industria textil, cuando los telares automáticos reemplazaron a los telares a mano, algunos trabajadores reaccionaron destruyendo las máquinas que ahorraban trabajo. El movimiento ludita fue reprimido con violencia y desde entonces ningún sindicato se ha atrevido a desafiar el lado oscuro del progreso tecnológico. Sin embargo, hacia 1980 surgió una interesante novedad tecnológica. Alrededor de 1.000 empresas italianas y 1.300 empresas españolas en quiebra fueron transformadas en cooperativas, cuya propiedad y administración estaba en manos de sus trabajadores. 20 años más tarde, los trabajadores de diversas fábricas bonaerenses que habían sido cerradas por sus propietarios, quienes consideraban que no eran rentables, ocuparon las instalaciones, que se organizaron en cooperativas y reiniciaron la producción con ganancias. Estos no fueron los primeros casos en la historia en que las cooperativas triunfan sobre el capitalismo sin disparar una sola bala. Muchas de las cooperativas más importantes del mundo, especialmente en Italia y en India, se han hecho cargo de actividades que el sector privado consideraba no rentables. El motivo de ello es, desde luego, que los beneficios psicológicos y morales pueden compensar las estrecheces pecuniarias. En suma, la propiedad cooperativa está libre de una de las maldiciones del capitalismo, a saber, el desempleo. Más allá de la democracia política. Un año después de la Revolución Francesa de 1789, el político conservador Edmund Burke pudo escribir impunemente que la democracia es la cosa más descarada del mundo. En la actualidad, pocas personas de las sociedades desarrolladas se atreven a criticar la democracia. Pero hay dos concepciones principales de democracia: la débil o formal y la fuerte o sustantiva. La democracia débil o formal es solo un mecanismo general de consulta y arbitraje. En cambio, la democracia fuerte supone la participación, la cual ha sido caracterizada como el cemento de la sociedad. En efecto, la participación, que supone la igualdad, refuerza la cohesión, la cual a su vez fomenta la estabilidad, y esta fortalece la democracia. Hay así un bucle de retroalimentación, un bucle cibernético, es el siguiente. La democracia favorece la participación, la que a su vez favorece la cohesión, la que a su vez favorece la estabilidad, la que a su vez favorece la democracia. Cada uno de estos 4 elementos es a la vez medio y fin. Los diferentes movimientos políticos entienden la expresión justicia social de maneras diferentes. Los conservadores
entiende la justicia social como un peligroso espejismo, como lo llamó Hayek. Los liberales como el estado de bienestar o red de seguridad, un mejoramiento del panem et circenses o circenses romano. Y los socialistas entienden la justicia social como igualdad económica. Yo definiría la democracia fuerte o integral como el mecanismo político orientado a mejorar la igualdad, sin la cual la libertad es bastante ilusoria, porque cada vez que hay grandes desigualdades, algunos son más poderosos que otros y son capaces de coartar la libertad de sus semejantes. Todo debate político sobre la igualdad debe empezar por especificar los tipos de igualdad que se consideran posibles o deseables. Igualdad biológica, económica, cultural, política, o todas ellas. ¿Igualdad de qué? Igualdad de derechos o oportunidades, de recursos o de resultados. Debemos procurar la igualdad cualificada o no cualificada. Igualdad en la recompensa por igual trabajo o proporcionalidad a la necesidad y el mérito. ¿Y qué ocurre con los deberes? Hay dos clases principales de igualitarismo, el llano o radical y el matizado o moderado. Los igualitarios radicales sostienen que todos deben tener exactamente los mismos derechos y las mismas recompensas. Por ejemplo, los mineros y los matemáticos debieran trabajar 40 horas semanales con el mismo salario. En cambio, quienes proponen la igualdad moderada dicen que debemos tomar en consideración las necesidades, habilidades y esfuerzos especiales. El igualitarismo radical enfrenta tres objeciones. Una es que no nacemos iguales. Las personas diferentes tienen diferentes capacidades, necesidades y deberes y deseos. Todos conocemos gemelos con diferentes inclinaciones, diferentes pautas de trabajo y ocio, etc. Algunas personas necesitan más ayuda que otras y otros son más capaces de ofrecer ayuda. Entonces, ¿por qué fingir que nacemos iguales? Solo los muertos son iguales. Otro problema del igualitarismo radical sin matices es que ignora el mérito y la responsabilidad. En cambio, el igualitarismo matizado sostiene que debemos tomar en consideración las necesidades y esfuerzos, habilidades y responsabilidades especiales. Por ejemplo, los mineros necesitan mayor nutrición y tiempo de ocio que los matemáticos, mientras que los matemáticos, necesitan más intimidad y facilidad para viajar, para asistir a congresos. Además, al minero se le debe compensar la realización de tareas arriesgadas e insalubres, mientras que el matemático encuentra su mayor recompensa en hacer bien su trabajo. De ahí que solo se le debiera ofrecer una bonificación al matemático cuando enseña a alumnos que no se interesan por aprender y que solamente pretenden aprobar el curso. Una última objeción al igualitarismo radical es que se centra en los derechos, ignora completamente los deberes, o bien imponen los mismos deberes a todo el mundo. En un mismo mundo justo no debiera haber derechos sin deberes, ni deberes sin derechos. Este es el lema de la Primera Internacional, o Asociación Internacional de Trabajadores. Ni derechos sin deberes, ni deberes sin derechos. Además, ¿por qué exigir del mismo modo a todo el mundo si sabemos perfectamente que no todo el mundo puede cumplir igualmente bien? ¿Por qué no esperar más de los más dotados? ¿Por qué no reemplazar la anticuada nobleza obliga por talento obliga? Este tipo de igualitarismo, que tiene en cuenta derechos y deberes, que tiene en cuenta necesidades y habilidades, fue previsto por Louis Blanc en su libro publicado en 1839, su libro sobre la organización de trabajo.
que fue ampliamente leído y reeditado en su época. En este libro, Louis Blanc afirmó que la auténtica igualdad no es otra cosa que proporcionalidad y que solo existirá cuando todos, cito ahora, produzcan según sus capacidades y consuman según sus necesidades. La misma idea está expresada en la fórmula más conocida y atribuida falsamente a Marx, según la cual a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Quien originó esta fórmula fue Louis Blanc en 1839. ¿Qué tipo de orden social sugiere la fórmula de Blanc? Sostengo que sugiere una sociedad sin clases pero meritocrática, con un Estado cuyo principal papel socioeconómico sea ayudar a poner en práctica la justicia social, entendida como proporcionalidad. Vale decir, la igualdad en cuestión sería matizada. En el mismo libro, Louis Blanc ensalza la organización cooperativa de la producción y del intercambio. Da muchas razones de forma muy elocuente, creo. Las cooperativas han tenido más éxito que las empresas privadas éxito en longevidad, así como en satisfacción laboral. Y sin embargo, todo el mundo sabe que las cooperativas constituyen un sector diminuto del mundo de los negocios. ¿Por qué? Mi propia explicación es esta. La mayoría de las cooperativas comienzan como empresas de pequeño tamaño, carentes de los activos, el capital, el crédito o el conocimiento usualmente necesarios para superar las barreras de entrada al mercado. La mayoría de ellas solo ocupan nichos estrechos y superpoblados, por ejemplo, una panadería durante una escasez de pan. Con frecuencia poseen un estatus legal incierto. Por ejemplo, la ley argentina de cooperativas se aprobó hace solamente una decena de años. Y depende la cooperativa más del compromiso que de las habilidades de sus fundadores. ¿Cuán exitosa puede ser una cooperativa? Juan B. Justo, el fundador de la primera cooperativa argentina, el Hogar Obrero, admitió ya en su libro, publicado en 1907, admitió que que las cooperativas prosperan, si las cooperativas prosperan, pierden su espíritu cooperativo. Parece paradójico. La quiebra llegará a través de alguno de los dos mecanismos posibles, uno interno y otro derivado del entorno capitalista. El interno es este. Cuando una cooperativa o cualquier otro sistema social crece más allá de cierto tamaño, los vínculos entre sus dirigentes y los miembros de a pie, entre la base y la dirigencia, se debilitan. Y lo mismo ocurre con la democracia en el lugar de trabajo. Por ejemplo, los miembros de la gigantesca y exitosa cooperativa de crédito de Quebec, la Caisse Desjardins, se reúnen solamente una vez por año. No participan directamente en el funcionamiento cotidiano de ese gran banco, el cual merece ser llamado cooperativa solamente porque es propiedad de sus miembros y porque distribuye sus ganancias entre sus miembros. Lo mismo puede decirse del Crédit Coopératif, que es el sexto grupo bancario francés. La moraleja parecería ser la siguiente: mantente pequeño. Pero los peces pequeños no duran mucho en un océano repleto de peces grandes y tiburones. De ahí la tensión perpetua entre los elevados principios
y los objetivos prácticos de una cooperativa. En los negocios, como en el arte, el éxito excesivo puede engendrar complacencia, corrupción y al final fracaso. Con todo, es de suponer que las cooperativas prosperarían en un orden social en que todas las firmas, salvo las empresas familiares, fuesen cooperativas. Actualmente, curiosamente, Francia, la primera nación burguesa de la historia, cerca del 44% de las compañías no tienen empleados, ningún empleado, son empresas familiares. Y casi el mismo número, casi del mismo porcentaje, 44%, tienen entre 1 y 19 empleados. Pero un orden económico semejante, llamado a menudo socialismo de mercado, jamás fue intentado en escala nacional. Rara vez se lo discute en la literatura y ni siquiera se lo menciona en el programa de un partido político contemporáneo. Sostenibilidad. Excepto los neoconservadores y los fundamentalistas del mercado, todo el mundo está cada vez más preocupado por el rápido agotamiento de los recursos naturales no renovables, la erosión del suelo, el calentamiento global, la desecación, la pérdida de suelos y otras catástrofes ambientales. En resumen, la economía moderna, ya sea capitalista o no, es insostenible al ritmo actual. Tomemos, por ejemplo, la producción de alimentos. La producción de alimentos cuesta en la actualidad cerca de 4 veces más que la energía que proporcionan los alimentos. O sea que la industria agropecuaria es muy ineficiente. Recordemos que para producir 1 kilo de pan hace falta aproximadamente 1000 litros de agua. Para producir 1 kilo de bife hace falta 20.000 litros de agua. No hay tal racionalidad económica, tecnológica. No la hemos conseguido todavía. Un ejemplo muy particular de irracionalidad económica, a mi modo de ver, es el biofuel o biodiesel, como se llama aquí. ¿Por qué? Porque reemplazar la gasolina por el etanol derivado de maíz consume grandes cantidades de petróleo, fertilizantes y pesticidas, además de que degrada el suelo. La producción de biocombustible a partir de bagazo de caña de azúcar, como se practica en Brasil, es más eficiente, pero la erosión del suelo causada por el cultivo de caña de azúcar es enorme. La utilización de maíz para impulsar los automóviles no solamente es inepta desde el punto de vista económico, sino que también es inmoral, porque niega alimento a muchas bocas y pone alimento en los tanques de combustible. Además, ha estado elevando el precio de comida de todas clases. Solo beneficia a los productores de maíz y a los políticos que esperan ganar sus votos agradecidos. En todo caso, no he visto todavía un estudio económico detallado de la rentabilidad, un estudio de la rentabilidad económica del biofuel. Hay experimentos nuevos en marcha en California bajo la dirección del nuevo secretario de Energía norteamericano, un premio Nobel, un intento de producir biofuel a partir de pastos, de gramíneas. Pasemos ahora al concepto de democracia integral. Si estuviésemos de acuerdo en que el objetivo máximo de la política debiera ser mejorar la capacidad de las personas para disfrutar la vida y ayudar a los demás, deberíamos aclarar la meta y averiguar los medios con mayores posibilidades de llevarnos a ella. Si preguntamos a los economistas ortodoxos o a los politólogos
seducidos por la economía estándar, obtendremos la respuesta habitual, y es que la felicidad es la riqueza o la libertad de comprar. Y para obtener esa libertad es necesario y suficiente dejar que la economía crezca sin condicionamientos sociales. Esta ortodoxia trasnochada fue desafiada a mediados de la década de 1970, cuando alguna gente empezó a hablar de calidad de la vida. Hubo incluso algunos intentos de construir indicadores de calidad de vida y desarrollo integral. Yo tuve el privilegio de participar de una de las primeras, si no la primera reunión convocada por la UNESCO en París en 1973 para discutir precisamente la formación, la conceptuación de indicadores de la calidad de vida. Y en esa reunión la principal discusión fue entre los economistas, que sostenían que el único indicador es el Producto Interno Bruto per cápita, y los demás, que teníamos en cuenta que la vida no se resume en términos económicos. En 1989, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, rechazó la ortodoxia y propuso un índice de desarrollo humano al que ya me referí la vez pasada, y que consiste de 3 factores: salud, conocimiento e ingreso. Yo sostengo que este índice de las Naciones Unidas es muy superior al anterior, pero también creo que es insuficiente, como anoté la vez pasada, porque ignora la distribución de la riqueza e ignora también la sostenibilidad. Por ejemplo, según ese índice, el Emirato de Bahrein se ubica en la posición 39, por delante de Estonia y Uruguay, ambos países mucho más civilizados que Bahrein, que tiene un régimen autoritario, una mano de obra en la miseria y una economía totalmente insostenible, dado que los magnates del petróleo de Bahrein no reinvierten in situ la riqueza que extraen de su territorio. Por eso es que he propuesto un índice en mi libro Filosofía Política, un índice que incluye otros 2 indicadores. Uno es el de seguridad económica y el otro es el de desarrollo ambiental sostenible. Pero eso es una cuestión técnica que no podemos discutir en este momento con ese pizarrón tan reacio a cambiar de opinión. Presumiblemente, si se los midiera con el índice que yo propongo, solamente unos pocos países, especialmente los nórdicos, mantendrían su posición actual. Otros países, tales como Costa Rica y Uruguay, serían promovidos a causa de su buen desempeño político. Gran Bretaña, Estados Unidos y otros serían degradados a causa de su inseguridad económica. Y otros, como China y Cuba, serían degradados a causa de su atraso político. ¿Qué motivos hay para preferir la democracia integral a la democracia regional, por ejemplo, puramente política o puramente económica o puramente cultural? Propongo las siguientes razones. Primero, puesto que las personas diferentes poseen necesidades, tendencias y talentos diferentes, todos debieran obtener lo que necesitan para realizarse y debieran contribuir al bien común según el máximo de sus capacidades. El lema de Louis Blanc. Segundo, puesto que el trabajo es la fuente última de toda riqueza, todo adulto capaz debiera tener tanto el derecho como el deber de realizar un trabajo remunerado.
ni limosnas, ni rentas, ni saqueos. Tercero, puesto que todo el mundo tiene derecho a los frutos de su trabajo, como ya lo sostuvo John Locke, las ganancias deben compartirse de manera equitativa. Ausencia, pues, de explotación. Cuarto, puesto que toda persona es, como dijo Mill, el más seguro guardián de sus derechos e intereses, todos los trabajadores deberían tener voz y voto en la manera en que se organiza el lugar de trabajo. Un trabajador y un voto en la gestión. Pero desde luego el voto o la voz del técnico tendría más peso, porque podría dar argumentos. Quinto, a causa de que todo trabajo requiere de alguna habilidad y dado que la innovación es esencial para la supervivencia biológica y social, los supervisores y gerentes deben ser técnicamente idóneos, además de honestos y justos. Jefes no, expertos sí. 6. El bien común se conserva mejor cuando todos tienen la oportunidad de protegerlo, usarlo y enriquecerlo según reglas diseñadas a la luz de la ciencia y la técnica, así como adoptadas de manera democrática. Bienes comunes ni desgobernados ni mal gobernados. Séptimo, puesto que la autorrealización es un derecho humano y puesto que la libertad sienta bien, hace bien, debe protegerse la libertad así como la igualdad. Sin libertad no hay igualdad y sin igualdad no hay libertad. Octavo y último, puesto que todos necesitan la ayuda de alguien y a causa de que nos sentimos bien cuando hacemos el bien, el altruismo y la solidaridad deben considerarse esenciales para la coexistencia civilizada de todos los grupos sociales y deben promocionarse correspondientemente. Sin deberes no hay derechos. Termino. En la actualidad, la humanidad enfrenta un monstruoso paquete de problemas globales, todos ellos sociales, y por ende con un componente moral. Cada vez que hay un problema social, plantea problemas morales. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Hasta un estudio preliminar de los problemas actuales del mundo muestra que los más urgentes de ellos son el logro de la paz mundial, la sostenibilidad ambiental, la estabilidad económica y la justicia social. Es necesario entonces ayornar, poner al día las ideologías, ponerlas al día con la ciencia social y las tecnologías sociales, entre las cuales figuran el derecho y la educación y la macroeconomía y el management. En resumen, la democracia social que preconizo creo que convendría a todo el mundo y creo que solamente se puede alcanzar con consenso desde abajo, no desde arriba, y además con ayuda de conocimientos mucho más profundos y mucho más detallados acerca de la realidad social. Nada más. ¿Qué piensa? Si me equivoco, usted me corrige. Puede decir Aaron Ruth o Aaron Rand. A ver, léalo usted. Ayn Rand. ¿Qué piensa de Ayn Rand y su contraparte, el altruismo? Altruismo. ¿Lo cree así? Ayn Rand es una de las heroínas del neoconservadurismo. Es una filósofa pop y fue la maestra de Alan Greenspan,
el que fuera presidente del Banco Central o de Fed de los Estados Unidos. Ayn Rand preconizaba el egoísmo racional. Se oponía al altruismo y, por supuesto, era enemiga de todos los movimientos de izquierda. Fue una novelista bastante popular, lo que no entiendo porque yo intenté leer su Atlas Shrugged, una novela de 800 o 900 páginas, tantas como La Guerra y la Paz, solo que, por supuesto, no es la prosa de Tolstoy. Me resultó horriblemente pesada, pero era una especie de Biblia literaria de los neoconservadores. Ayn Rand fue muy admirada por Benito Mussolini, quien ordenó que se hiciera una película acerca de ella. Creo que salió la película en 1939, pero los admiradores de Ayn Rand han procurado que esa noticia no se difundiese. Es decir, fue profascista Ayn Rand y, bueno, es lo único que puedo decir. Pero es curioso, era realista en teoría de conocimiento y era una materialista grosera en metafísica. Era una self-made philosopher, digamos, muy tosca, pero puesto que atraía a la gente egoísta, atraía naturalmente a la gente egoísta. Y no era hipócrita, decía exactamente lo que piensa mucha gente egoísta, pero no se anima a decir. ¿Seguimos? Sí, claro. Discúlpeme, me quedé preocupada porque no supe pronunciar bien el nombre de ese autor. No importa. Bueno, pero recuérdemelo, así ya... Ayn Rand. Muchas gracias, ahí está. Doctor, había algo acá, muchas cosas interesantes, pero ¿cómo me cuesta seleccionar? Son todas preguntas tan interesantes. ¿Qué opinión le merece? ¿Existe esto, el feminismo filosófico? Existe la llamada filosofía femenina, que hay que distinguir radicalmente del feminismo político. El feminismo político se propone equiparar el hombre a la mujer, equiparar los derechos y deberes de los hombres y las mujeres. Se opone a la discriminación de género. El feminismo filosófico es algo totalmente diferente. Es una industria académica. Pretenden que la manera de conocer de las mujeres es muy diferente de la manera de conocer los hombres. Las mujeres, dice, son naturalmente intuitivas y no racionales. Además, todos los instrumentos racionales, en particular la matemática y la lógica, son falocéntricos. No he inventado yo la expresión. Son instrumentos de dominio, de dominación. Lo que ha logrado el feminismo filosófico o la filosofía feminista es alejar a muchas chicas de la ciencia, de la matemática, de la racionalidad. Es nada más que una variedad del pensamiento débil o del postmoderno. Es un escándalo. Bueno, entonces vamos a pasar a un tema, me parece que completamente distinto. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a la ecología? De todas maneras, usted ha estado haciendo apuntes en este sentido, pero ecología, medio ambiente, ¿estamos hablando de cosa pública, privada o de qué estamos hablando? Bueno, la ecología propiamente dicha es una ciencia y
el movimiento ambientalista es algo muy diferente. El movimiento ambientalista se propone proteger el medio ambiente de las depredaciones de la industria y de la gente privada. Pero naturalmente hay dos tipos o tres tipos de actitud frente al medio ambiente: la negra, la verde y la verde gris. Los negros dicen: no te preocupes por el medio ambiente, porque si lo haces vas a disminuir el ritmo de crecimiento económico. En otras palabras, la preocupación por nuestro ambiente es un obstáculo a la industria y al comercio. Los verdes dicen que hay que procurar preservar el medio ambiente aún si sufre el crecimiento económico. Los verdegrises, entre quienes me cuento, creemos que se puede modificar la tecnología de manera tal de proteger al ambiente. Por ejemplo, hasta hace muy poco toda la industria química era altamente contaminante. Era lo que se llama la química marrón. Desde hace unos pocos años ha surgido un movimiento entre los químicos industriales que se propone reemplazar la química marrón por la química verde, o sea, obtener los mismos resultados a partir de reactantes diferentes. Supongamos que para producir una sustancia de tipo C se necesitan reactantes A y B, pero que son altamente contaminantes. En muchos casos es posible reemplazar estos reactantes contaminantes por otros reactantes que den el mismo resultado. Entonces, esta es la química marrón y esta es la química verde. Por ejemplo, muchas veces es posible reemplazar solventes muy contaminantes simplemente por el agua, que no es contaminante. Lo que ocurre es que el proceso puede ser más lento y a veces un poco más costoso, pero lo que se gasta en optar por un proceso menos contaminante se gana al ahorrar medio ambiente. Entonces, ¡vivan los verdes grises! Doctor, hay varias preguntas vinculadas con, como suele suceder en todos estos días, con la situación en la Argentina, el gobierno. Bueno, pero espere, porque usted seguramente nos va a hacer apuntes interesantes sobre conceptos esenciales como educación, impuestos, participación, características autoritarias, en fin, todo girando en derredor de nuestra realidad, de lo que nos pasa y en todo caso, de qué cree usted que nos debiera pasar para mejorar, para superar esta coyuntura. Yo diría, actúen más en política, pero actúen sobre la base de principios. La mayor parte de las luchas políticas que yo veo, las veo a través de los diarios solamente y como turista, parecería que fueran luchas por el poder y luchas sin principios. Hay que volver a tener en cuenta los principios tal como los tuvieron en cuenta los hombres de Mayo y como los tuvieron en cuenta gente como Sarmiento. Hay que preguntarnos si lo que buscamos es meramente el poder o si lo que buscamos es una mejor calidad de vida. Yo no veo en los diarios, no se ve los principios. Y tal vez haya que modificar algunas instituciones. Por ejemplo, creo que el presidencialismo es muy nocivo porque equivale a una dictadura. Yo creo que habría que reemplazar el régimen presidencial
por el régimen parlamentario. El régimen parlamentario es mucho más democrático, permite un debate mucho más amplio y permite que los ministros, en lugar de ser sirvientes del presidente, sean responsables a su electorado, a quienes los han elegido, los ministros piensen en su propio futuro político. Y pienso también que la educación debiera tener un componente político. Pienso que esos viejos cursos de instrucción cívica debieran ser un poco más concretos. Yo me acuerdo el trabajo, como estudiante secundario, estudiar esa materia, instrucción cívica, porque yo sabía que ninguno de esos principios se ponía en práctica. Había una dictadura. ¿Para qué estudiar principios tan elevados como los del preámbulo de la Constitución cuando son burlados todos los días? Yo creo que habría que modificar, habría que intensificar la participación política y la educación política. Pero ya he dicho que no soy argentinólogo, yo he dicho que creo que lo que hay que hacer es estudiar la realidad política más intensamente, y no solamente estudiarla en el recinto universitario. También habría que estudiarla en asociaciones vecinales, en bibliotecas populares. Tendrían que todos esos problemas, los problemas municipales, los problemas provinciales, los problemas nacionales y los problemas internacionales, deben ser motivo de debate, de discusión, de información en todas las asociaciones no gubernamentales. Por ejemplo, sería muy interesante que en los sindicatos se discutieran no solamente cuestiones gremiales, sino cuestiones de bien público, para que los sindicatos adopten tácticas diferentes. Por ejemplo, en este momento hay una huelga universitaria, huelga de profesores. Bueno, a mí personalmente yo siempre me he opuesto a las huelgas de profesores porque creo que los profesores, los maestros tienen una misión sagrada, digamos, y también me he opuesto a las huelgas de estudiantes porque los únicos que se perjudican con las huelgas de estudiantes son los propios estudiantes. Por eso cuando yo era profesor y había huelga, convocaba a mis alumnos al café y ahí seguíamos la discusión. Yo creo que el movimiento sindical argentino tendría que aprender del italiano. Los italianos no hacen huelgas totales como las argentinas, hacen paros de 1 hora por día, por ejemplo. Entonces, todo se suspende durante 1 hora y no pasa mucho. Por ejemplo, los ferrocarriles un ferrocarril para en medio del campo, se espera 1 hora, después siguen y todos los ferrocarriles paran al mismo tiempo, de modo que no hay desencuentros. Esa no es una disrupción total del ferrocarril, sino solamente parcial, que ayuda a las conversaciones, a las negociaciones del sindicato con la patronal. Yo creo que esa es la huelga a la italiana, que es muy diferente del divorcio a la italiana. ¿Se acuerdan de esa famosa película? Bueno, no, ustedes son demasiado jóvenes para acordarse. Pero en todo caso, es algo muy serio, es algo razonable, que no produce lo que produjo en Inglaterra la famosa huelga de los basureros, que facilitó el triunfo electoral de Margaret Thatcher. La gente había adoptado, el público había adoptado una actitud hostil para con los sindicatos. Entonces votaron, incluso los mismos obreros votaron en contra del Partido Laborista. Y tuvieron después que cargar con un gobierno reaccionario que, entre otras cosas, hizo que empeoraran los servicios sanitarios al punto tal que subió la morbilidad
y la tasa de mortalidad, como lo denunció la Asociación Médica Británica. Bueno, doctor, vamos a dejar un poco la cuestión social y nos vamos a meter, si nos permite, un poco en la intimidad de Mario Bunge. ¡Ay, no! Sí, pero vea, es una El inquietud... derecho a la intimidad. No, pero es una inquietud que seguramente lo va a movilizar a usted. Porque hay una persona que plantea... Lo más que les puedo dar es el nombre de la tintura del cabello que yo uso. Hay una persona que está preocupada por los motivos que lo llevaron a usted a emigrar, pero mucho más por los motivos que puede haber tenido para no volver. Entonces se pregunta, ¿en qué fallamos nosotros para que un tipo como Mario Bunge no esté entre nosotros? Pero espere, porque esa misma persona pregunta también cuáles son los libros que hubiera querido leer usted antes del momento en que los descubrió o los leyó. Y hablando de libros, otro le termina diciendo, queremos ya su próximo libro. Así que cuéntenos, a ver. Bueno, a fines del año 1962 ocurrió un hecho lamentable en el país. Fue la lucha sangrienta entre dos facciones del ejército que se llamaron rojos o colorados y azules, creo que eran. Eso, además, había sido depuesto el presidente Frondizi por maquinaciones que recién hace muy poco me enteré habían sido iniciadas por la CIA. ¿Por qué lo depusieron? Porque se entrevistó con el Che, cuando el Che vino a Buenos Aires o se encontraron en Montevideo, no me acuerdo. La cuestión es que cada vez que yo volvía del exterior, en particular del Uruguay, en la aduana me revisaban, no para buscar drogas o armas, sino para ver qué clase de papeles y libros yo traía. Entonces me asusté, me dije, no, yo no estoy dispuesto a aguantar otra dictadura más, de modo que voy a aceptar la primera invitación que me llegue. Me llegó una invitación telefónica de ir a Texas durante 6 meses y nos fuimos. Entonces, simplemente miedo a tener que pasar otra dictadura e incluso miedo a que me mataran, porque obviamente yo iba a protestar y me iban a perseguir. Libros que me gustaría haber leído y que no he leído, bueno, no puedo saber, sin haber leído, no puedo saber, sin haberlos leído, no puedo saber si me gustarían. No, yo creo que la pregunta es esta. Usted lo lee en un momento de su vida, que tal vez es lo que le pasa a la persona que se lo plantea, y dice, caramba, ¿por qué no habré accedido a este texto antes? No, al contrario. Al contrario. Yo estoy muy contento de haber leído El Quijote completo recién a la edad de 60 años, porque pocas cosas me han producido tanto placer, a tal punto que me impuse la disciplina de leer nada más que 5 páginas por día del Quijote, para ir saboreándolo de a poco. Lo mismo me pasó con La Guerra y la Paz, que mi mujer leyó mientras estaba en el hospital por dar a luz a nuestra hija. Ella se lo leyó de un tirón y yo no cometí ese error. Yo lo leí también en forma pausada. El resultado es que mi mujer tuvo que volver a leerlo y seguramente lo voy a leer por tercera vez y yo por segunda vez. Libros que mi próximo libro ya está en manos del editor, se llama Matter and Mind, Materia y Mente. Y el editor me ha prometido que lo va a publicar antes del mes de noviembre, pero si lo va a hacer, no sé, no lo sé. Bueno, y en este momento, ya está el anuncio. En este momento los editores españoles y argentinos están asustados por la crisis económica, que todavía no tengo editor argentino para ese libro. Doctor, cuando usted plantea poder disfrutar de la vida, ser feliz y ayudar a los demás a vivir, ¿está pensando en el entorno familiar, padres, hijos? En todo el mundo. Se puede ayudar en forma inmediata
o se puede ayudar en forma inmediata. Inmediata, por ejemplo, enrolándose o contribuyendo a organizaciones tales como Amnesty International o Greenpeace, muchas otras, o firmando peticiones o escribiendo a favor o en contra de esta o aquella causa. Por ejemplo, estos días La Nación va a publicar un artículo mío sobre el miedo como arma de control político. Yo espero contribuir un poquito al debate sobre la seguridad, sobre la guerra, el terror, etcétera, que aterroriza solamente a los inocentes, porque los terroristas no se aterrorizan por las medidas de precaución que pueda tomar un Estado. Al contrario, justamente lo que quieren hacer es desafiarlas. La guerra del terror es una manera de controlar a la gente inocente. Doctor, ¿considera que la filosofía sigue siendo en la actualidad una disciplina autónoma o debe tomar como objeto de estudio los conceptos de las ciencias? La filosofía autónoma es completamente inútil y además es filosofía de ignorantes. La filosofía debe nutrirse de todas las actividades intelectuales y debe a su vez, o debiera a su vez, ayudar, o por lo menos no debiera obstaculizar los avances de la ciencia. Es muy fácil obstaculizarla. Por ejemplo, la filosofía idealista alemana, a partir de Kant, erigió una valla entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y esa valla impidió muy exitosamente el estudio científico de los problemas sociales. ¿Quiénes ganaron con eso? Nadie. En cambio, la actitud cientificista, que a veces se confunde con el positivismo, es la que preconiza la posibilidad y la necesidad de estudiar los problemas sociales del mismo modo que se estudian los problemas de la física y de la biología. Por supuesto que la materia es distinta, pero el método general, el método científico es el mismo y consiste en encontrar o inventar problemas y en tratar de resolver esos problemas inventando hipótesis y poniendo las hipótesis a la prueba experimental o a la prueba empírica. La filosofía puede ser inútil o puede ser negativa, destructiva, o puede ser positiva, puede ser constructiva, puede ayudar a conocer el mundo y a controlar el mundo. Doctor, un tema sobre el que sabemos que usted ha estudiado y escrito mucho. La religión tiene un papel válido para que las personas sean capaces de disfrutar la vida o no. Para muchos la religión es un consuelo, para la mayoría la religión es un freno. ¿Por qué? Porque todas las religiones son conservadoras, son socialmente conservadoras y porque desvían la atención de la tierra hacia el cielo. En lugar de tratar de resolver los problemas en la vida real, distraen a la gente con promesas de una vida ultraterrena. La religión es conservadora. Por ejemplo, Cristo y sus discípulos fueron rebeldes en religión, pero fueron conservadores sociales, políticos. No pusieron en duda en ningún momento la legitimidad de la esclavitud, no pusieron en duda en ningún momento la legitimidad del Imperio Romano, no hicieron una campaña en contra de la guerra y además, desde luego, ya se sabe que Cristo y sus discípulos eran contrarios a los valores de la familia. Cristo les pidió a sus discípulos que abandonaran sus familias, que dejaran a sus hijos, que abandonaran a sus... Cuando los cristianos dicen que el cristianismo defiende los valores de familia, eso es históricamente falso.
Porque si Cristo existió, entonces existió tal como lo pintan los evangelistas, y los evangelistas nos dicen que Cristo abandonó a su familia y además preconizó el abandono de la familia. Doctor, le planteo o le tiro algunos temas, todos muy importantes, muy delicados, pero tal vez lo podamos englobar en esta pregunta. Estamos hablando de aborto, marihuana, control de la natalidad, manipulación de material genético. ¿Qué estamos hablando de bioética? ¿De qué estamos hablando? A ver cómo ve todo esto. Son menores. Los problemas éticos principales no son el aborto, ni la marihuana, ni el matrimonio gay. El problema ético principal es el problema de la opresión, el problema de la explotación, el problema de la gran desigualdad, el problema de la pobreza que genera que haya millones y millones de chicos abandonados, que haya millones y millones de enfermos de SIDA por falta de protección del sexo. Esos son problemas gordos, problemas que conciernen a millones o miles de millones de personas y no problemas que conciernen a unos pocos, como el problema del suicidio, el problema del aborto o el matrimonio gay. Esas son maneras de desviar la atención del público de problemas realmente gordos a problemas pequeños que afectan a una pequeña minoría. Yo creo que la ética debiera ocuparse no solamente de los problemas individuales, como lo hacía la ética antigua, la ética, por ejemplo, de los estoicos, sino debiera ocuparse de los problemas gordos, la desocupación, la pobreza, la guerra, las agresiones militares. De eso tendría que ocuparse la ética, o los éticos, mejor dicho, los filósofos éticos. Ahora, doctor, usted que ha avanzado en el estudio y análisis de estos problemas verdaderamente trascendentes, como los ve, ¿no hay algún momento en que siente la necesidad de pensar en un mensaje esperanzador, en un horizonte luminoso, en una salida para la humanidad? Y si la piensa, ¿cómo la ve? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué nos sugiere? Lo que hice hace unos minutos, trabajar por una democracia integral que dé dignidad a todo el mundo, que haga que todo individuo tenga la capacidad, la posibilidad de desarrollarse, la capacidad de ser feliz y la capacidad de hacer felices a otros. Yo no espero que eso venga del cielo, eso proviene solamente del trabajo de cada cual y a veces de la lucha, pero desde luego yo rehúso la lucha violenta. En otras palabras, si existe la felicidad o en la medida en que existe, es obra nuestra, exclusivamente. Está en nosotros el ser felices o desgraciados o el hacer a otros felices o desgraciados. Si pensamos en hacer la guerra o pensamos solamente en pelear, entonces vamos a ser desgraciados a otros. ¿Por qué no pensar en trabajar en lugar de pelear? Después de una semana de trabajo, durante la cual nos ha permitido abordarlo, consultarlo, tal vez hasta cansarlo con temas tan diversos, yo creo que despedirlo escuchándolo hablar de la felicidad es una gran cosa. Doctor Gracias. Mario Bunge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señoras y señores, muchas gracias. Me parece un buen momento para el cierre de este encuentro singular durante una semana con Mario Bunge en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.